Bueno, creo que ahí ya se está compartiendo la ventana. Me confirma si ven la diapositiva y si me logran escuchar y ver bien, por favor. Sí. Muchas gracias, Michael, Khaled y todos los que respondieron. Buenos días, bueno, ya casi buenas tardes para todos. En primer lugar, les agradecemos mucho pues haberse conectado y mostrado interés por este espacio que les brinda la universidad para compartir, discutir, reflexionar en torno al ejercicio evaluativo que van a próximamente a realizar todos ustedes. ¿Cómo se? Creo que hay un micrófono abierto. Me parece, verifiquemos. Parece que ya. Bueno, entonces les estaba primero que todo dando las gracias por conectarse, dado que demuestran interés en participar de estos espacios que la universidad dispone pensando en ustedes y porque consideramos que el resultado de las pruebas debe ser un trabajo en equipo, ¿no? La universidad brindándole las herramientas y ustedes sacándole el máximo provecho a todo lo que haga la institución. En ese orden de ideas, queremos comentarles que el día de hoy, mi persona y la profesora Lina Peñalosa vamos a estar dirigiendo este espacio y a continuación me voy a permitir contarles cómo lo tenemos estructurado, cómo lo tenemos pensado, para que ustedes puedan ir viendo cómo va a ser el paso a paso de esta actividad. Entonces, si están viendo mi presentación, que ya la voy a ampliar, Lina, me vas apoyando en admitir a los que ingresen porque ya no voy a tener más Claro que sí, posibilidad profe. de visualizar. Sí, señora. Vale, entonces, el módulo de competencias ciudadanas, hoy vamos a trabajar de 3 aspectos, que son las competencias ciudadanas. Vamos a analizar un poquito qué temas, qué aspectos le recomendamos reforzar, recordar frente a este tema. Y por último, vamos a hacer ejercicios prácticos, como creo que habrán hecho en otros pues, capacitaciones. La idea es que hagamos preguntas de competencias ciudadanas y usted decida cuál considera que es la respuesta correcta para discutirla con el equipo. Entonces, yo les voy a estar apoyando en la parte de recorderis, de un poco qué son las competencias, qué aspectos importantes debemos tener en cuenta. Y la profesora Lina va a estar apoyando el ejercicio práctico. Ella va a mostrar la pregunta. Son preguntas que pues no las hemos inventado nosotros, son preguntas tomadas directamente del IFE, que ya contamos con las respuestas previas. Y la idea es que entre todos discutan, analicemos ese tipo de, esas respuestas que están ahí seleccionadas para cada pregunta. Entonces, si me escuchan bien, me confirma si todo queda claro, iniciamos. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces, arranquemos hablando un poquito de qué son las competencias ciudadanas. Bueno, en este espacio vamos a entender competencias ciudadanas, saber pro, porque ya les habrán comentado en otros espacios que ustedes se van a enfrentar a una prueba que mide sus competencias, que trata de evidenciar que ustedes tienen unas competencias genéricas y unas competencias específicas. En las competencias genéricas se llama genérica porque son básicas y independientemente de la carrera que hayamos estudiado, pues todos los profesionales la deben tener. Una de esas competencias básicas o genéricas es precisamente las competencias ciudadanas. Profe, ¿y cuántas preguntas me van a hacer? Bueno, aproximadamente son 35 preguntas con única respuesta que usted debe seleccionar a partir de lo que le coloquen en el cuadernillo de preguntas. Y, profe, ¿qué me van a evaluar? Bueno, este módulo de competencias ciudadanas va a evaluar 4 competencias. La primera de ellas es la argumentación. Entonces, en este espacio la idea es que usted, lo que busca el IFE es analizar, detectar, evidenciar. Usted tiene la capacidad para analizar y evaluar la persistencia y la solidez de los enunciados.
o discursos a propósito de una problemática social. Entonces, por ejemplo, ellos les pueden colocar un caso de donde digan, bueno, el día de hoy un policía de tránsito fue grosero. Entonces, en las opciones es, entonces todos los policías de tránsito son groseros. No, uno de los policías de tránsito fue grosero, o sea, como que usted sea capaz de diferenciar cuando las situaciones son particulares y no generalizar. En ese caso estarían evaluando que usted no generalice que porque ese policía de tránsito fue grosero, entonces toda la institución, por decirlo de alguna manera, carece de valores, de principios. Habrán ese tipo de preguntas que buscan analizar qué tan sólido es usted para detectar una situación y no generalizar, o sea, no generalizar casos ni situaciones. En un segundo aspecto le van a evaluar conocimientos. Entonces, por ejemplo, aquí, y de eso vamos a hablar un poquito ahorita, es que cuando hablamos de competencias ciudadanas, todo este tema de las competencias ciudadanas nacen a partir del Estado moderno, a partir de una nueva forma de que todos los seres humanos entendemos, bueno, muchos estados entienden la vida, entienden cómo debemos estar organizados, y es por eso que cuando estamos dentro de un estado moderno en este caso, debemos tener muy claro nuestro papel y debemos tener claro cómo está organizado ese estado. Entonces, vamos a reforzar temas como la Constitución, que son los derechos, que son los deberes y específicamente la organización del Estado. Es de pronto donde puede haber mayor falencia en entender cómo está organizado el Estado, porque al ser la organización más grande que existe, pues la forma como está organizado requiere como mucho detalle, hay mucha información cuando hablamos de estructura del Estado. Pero bueno, la idea es que usted tenga como las generalidades, ahí no le van a hacer como preguntas muy específicas, pero sí van a tratar de detectar que usted entiende de manera general cómo está conformado el Estado colombiano. Otro aspecto que van a evaluar es el multiperspectivismo. Esto quiere decir la capacidad de analizar un problema o un conflicto desde diferentes perspectivas. Acá me acuerdo de una pregunta que se pone el enunciado. Ustedes saben que las preguntas tienen enunciados y opciones de respuesta. Entonces, en los enunciados le pueden colocar como, por ejemplo, un grupo de científicos está probando la cura del cáncer en animales. Entonces, en las opciones de respuesta le dice, por ejemplo, es malo porque ahí nos damos cuenta que hay dos perspectivas, ¿no? Hay personas que estarían en contra de esa solución porque estarían diciendo, no, pero en animales no, porque los animales hay que preservar la vida. Y otras personas que dirían, no, pero es que mira, lo están haciendo por un buen fin. Entonces, la pregunta lo que va a evaluar es si usted entiende que hay dos posturas, o sea, no es que una sea buena ni la otra sea mala, sino que hay dos situaciones diferentes y que usted identifica que hay dos formas de ver esa misma situación, por poner un ejemplo. Y por último, una de las que considero yo que una de las competencias más importantes que creo y espero que todos nuestros estudiantes se esfuercen mucho en desarrollar, yo para esta, yo recomiendo un libro que refuerza un poco esto, se llama Las 5 mentes del futuro de Howard Gardner y les explica de manera muy sencilla hacia dónde va el futuro de la educación y explica precisamente o resalta, por decirlo así, la importancia del pensamiento sistémico. Entonces, por ejemplo, hablamos de que el pensamiento sistémico es esa capacidad de comprender la realidad a partir de distintas dimensiones o aspectos presentes en los problemas sociales y en las posibles alternativas de solución. Entonces, el pensamiento sistémico es poder observar el problema no como parte del problema, sino que mirar desde arriba y decir, ah, bueno, hay muchos actores en este problema, cuáles son las posibles soluciones y entender un poco más allá de lo que normalmente analizamos. De pronto a veces somos muy
limitados cuando analizamos un problema y podríamos ampliar nuestra visión y analizar de una forma más completa. Y esto nos permitiría obtener soluciones escalables cuando se trata de problemas sociales, tratar de mirarlo de una forma más amplia, ¿no? Entonces, en estas 4 competencias, pues no se tiene en cuenta como, ¿qué opina usted? ¿Qué le gusta a usted? No. Cuando usted le estén haciendo preguntas, por ejemplo, sobre el aborto, si usted está o no está de acuerdo, eso no es lo que le están preguntando en el documento. Ahí simplemente están diciendo, si hay 2 posturas, si usted las identifica, si usted identifica posibles soluciones, pero no le van a preguntar como que, ¿usted qué opina del aborto? No. Por eso hace esta claridad esta parte aquí. En estas 4 competencias no se tienen en cuenta las actitudes, opiniones, valores o creencias de los estudiantes, así como tampoco reflexiones morales o aquellas que se consideren correctas o incorrectas. Entonces, en el módulo de competencias ciudadanas, vamos a encontrar muchas preguntas donde se confronta la realidad, ¿no? Porque sabemos que salimos de la puerta de la casa, hay posturas diferentes, por eso entra en juego es muy importante que esta competencia se dé en marco como de entender el derecho, que precisamente el derecho entiende que cuando hay 2 partes, la idea es solucionar el conflicto. Entonces, que esa solución del conflicto se haga por los medios correctos. Entonces, por eso la competencia ciudadana lo que busca es que usted esté mejor preparado para ser un ciudadano allá afuera, para actuar de forma correcta, para tener más empatía, para resolver las cosas de la mejor forma posible. Entonces, lo que sí lo que sí deberíamos reforzar es entender la Constitución, porque al fin y al cabo la Constitución es el manual que indica cómo está conformado nuestro Estado. O sea, por decirlo así, cada país está conformado de una forma diferente y donde expresa cómo está, qué hace, cómo lo hace, y quiénes pueden, quiénes no pueden, es en la Constitución. Entonces, es interesante que entiendan eso, no solo por el hecho de que van a hacer las pruebas ahora, sino porque eso es una realidad. O sea, si usted no conoce la Constitución, no entiende, es como ser parte de una empresa y no saber cómo funciona, no entender quién es el dueño, quién no, no entender nada. O sea, es estar ahí de pronto un poco perdido, y el estar perdido nos implica a veces que las otras personas puedan violar nuestros derechos, implica que nosotros también de pronto estemos violando los derechos, que desconozcamos nuestro verdadero papel, porque es que aquí todos somos miembros del mismo Estado, o sea, aquí todos nosotros somos miembros del Estado colombiano, y al ser miembros tenemos unos derechos, pero también unos deberes que desconocemos siempre. La constante es que desconocemos los deberes que tenemos como ciudadanos, y eso es lo que se refleja en las situaciones que nos preocupan. Cuando vemos tantas situaciones como corrupción, cuando vemos tantas situaciones como delincuencia, por ejemplo, cuando le preguntan a los ciudadanos qué es lo que más les preocupa, la corrupción, la delincuencia, el tema de la convivencia. Si de pronto fuéramos ciudadanos más competentes, como se llama este módulo, más preparados, pues, y más conscientes de que existen diferentes puntos de vista, etcétera, etcétera, pues tendríamos una sociedad más adecuada para una vida en paz, una convivencia pacífica. Entonces, estamos como en ese proceso. Yo creo que todos los estados van evolucionando con el tiempo y van mejorando y van viendo cómo pueden ir llegando a esa aspiración, a ese ideal de ser un mejor Estado. Entonces, de ir alcanzando esos principios, porque la Constitución establece principios y valores, cómo podemos ir alcanzando eso, pues definitivamente el punto de partida es conociendo más esto, entendiendo que no somos simplemente personas que tenemos compromisos con nuestro núcleo familiar, sino que somos parte de este proceso y esta sociedad en estos momentos.
Bueno, entonces, hasta aquí quedan dos cosas claras. Uno, que el módulo de competencia ciudadana tiene aproximadamente 35 preguntas. Y dos, que nos van a evaluar 4 competencias. Que van a haber preguntas de argumentación, preguntas de conocimiento, que le pueden preguntar, bueno, cuáles son las ramas del poder, y otro tipo de preguntas que están en la Constitución, que nos van a evaluar nuestra capacidad de analizar que una situación puede tener dos caras, o sea, que no todo es blanco ni todo es negro, que hay cosas que pueden tener diferentes puntos de vista y que no hay uno bueno ni uno malo, simplemente hay diferentes puntos de vista y que la idea es buscar un acuerdo, un punto en común para resolver las cosas. Y bueno, por último, lo que les mencioné del pensamiento sistémico. Entonces, esa sería como la primera parte que estaríamos revisando. ¿Hasta aquí me están escuchando? ¿Todo claro? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe Ori. Sí, profe, todo claro. Profe Oriana, para hacer un comentario adicional al respecto de lo que la profesora nos ha hablado hasta el momento. Esas competencias ciudadanas entonces son ese conjunto de habilidades tanto cognitivas, emocionales y comunicativas que desarrolla entonces el Estado en base a ese programa que nosotros conocemos o que tenemos como las pruebas Saber Pro y como las TIT que nosotros presentamos en los diferentes ciclos propedéuticos que tenemos en cuanto al desarrollo de nuestro programa que es Administración de Empresas. No sé si haya de pronto otros programas, pero esos ciclos propedéuticos que nosotros desarrollamos dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Adicional a esto, como yo le he dicho a muchos de mis estudiantes que estoy viendo acá conectados en el taller, esas preguntas son en base a esa cultura general que nosotros tenemos o a esos conocimientos que nosotros tenemos y que por supuesto es de diario vivir. Son esas preguntas van fundadas o van creadas a partir de qué tanto conocimiento nosotros tengamos de esa carta o de ese libro político que nosotros tenemos de Constitución de 1991. Ahora bien, en las mismas pruebas también Saber Pro o TIT, en cuanto al módulo de competencias ciudadanas, nosotros también tenemos 4 grupos que corresponden también, 1, al respeto y a la defensa de los derechos humanos, 2, a la convivencia y a la paz para tener, como dijo la profesora Oriana, una sana convivencia dentro del territorio. También ese conocimiento que nosotros tenemos como ciudadanos en una sociedad democrática y es a la participación y a la responsabilidad democrática. Y 2, esa identidad, la pluralidad y todos los valores que nosotros tenemos y por supuesto a entender que como tenemos diferentes puntos de vista y criterios, por supuesto se va a presentar conflictos en los cuales nosotros tenemos que estar preparados para tener un desarrollo dentro de toda nuestra cultura y evidenciar entonces nosotros que sí pueden existir varios puntos de críticos, varios puntos de vista y varios puntos de criterio a partir entonces de esa cultura general y de esos conocimientos que nosotros podamos poseer como individuos. Entonces, este es un programa del Estado que lo que busca es que nosotros tengamos ese amplio conocimiento que tenemos en nuestro diario vivir y por supuesto también los diferentes puntos de solucionar cada conflicto que se nos va presentando. Lo digo porque muchos de los estudiantes en las clases nos preguntan cuando nosotros dictamos legislaciones o constitución y democracia, varios de los estudiantes identifican estas áreas o estas asignaturas como de relleno o por qué las están viendo. Entonces, es lo que busca las legislaciones y lo que busca esta asignatura de constitución política también es cumplir con ese conocimiento y con esa cultura general que el estudiante tiene como base y base general para poder desarrollar y para poder tener una sana convivencia dentro de todo el territorio. Entonces,
De ahí nace también, por supuesto, este módulo de competencias ciudadanas, que es un programa que tiene también el Estado colombiano. Profe Ori, no sé si... Muchas gracias, profe, por complementar. Claro que sí, todos esos aspectos resaltan y recalcan esto que estamos tratando de compartirles a ellos y que, bueno, la idea es que ellos no sientan, claro, como tú decías, como que eso le interesa a los que estudian derecho, eso le interesa a los que están en el Congreso, no, esto es de todos. El proceso de entender las competencias ciudadanas es que si nos damos cuenta, se llaman competencias ciudadanas, todos somos ciudadanos, o sea, quiere decir que si no conocemos esto, si no nos preocupamos, entonces simplemente es que no somos unos ciudadanos comprometidos con nuestros deberes. Entonces, bueno, continuemos un poquito para ir pasando y también optimizando el tiempo. Vamos a continuar reflexionando sobre casi lo mismo. Entonces, ¿por qué son importantes? Bueno, como le decía la profe, como lo estaba mencionando, las competencias ciudadanas son importantes para la vida en sociedad. Promueven la convivencia pacífica, la tolerancia y la resolución constructiva de conflictos. Cuando se fomenta la participación activa, el respeto por la diversidad, se pueden construir sociedades inclusivas, justas y cohesionadas. Entonces, es como lo que estábamos mencionando. Ahora, nosotros nos damos cuenta que muchas veces el problema de la sociedad es que trata de resolver los problemas o hacer justicia por mano propia, porque la justicia es muy lenta, porque no creen en la justicia, porque creen que hay mucha corrupción. Y eso es una de las situaciones que se deberían tratar de evitar cuando tenemos instituciones sólidas. Entonces, ¿a qué me refiero con instituciones sólidas? Pues bueno, si nosotros creemos en el Estado es en general es una institución que está conformada por muchas instituciones, la Fiscalía, el Bienestar, todas ellas son partes del Estado y la idea es que los ciudadanos crean en ellas. Entonces, para poder tener instituciones sólidas, lo principal es que hay una participación activa, porque todo parte desde el proceso de participación. Claro, si nosotros no elegimos a gobernantes que tengan un buen, por decir así, que tengan un buen enfoque y que estén tratando de verdad brindarle lo mejor al país. Y si no lo hacemos, sino por otros intereses, si nos mueven intereses diferentes, pues sabemos que no vamos a poder confiar luego en las instituciones, porque las personas que están ahí no lo están haciendo por vocación, sino por otros intereses. Entonces, todo va de la mano, todo lo que nos pasa son consecuencias, causas, consecuencias de la misma dinámica social que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué temas importantes debemos recordar? Que ya los hemos mencionado, pero hablemos un poquito. Yo considero que un punto de partida interesante para entender este tema es entender cómo cambió la cosmovisión del mundo, ¿no? Nosotros, cuando vemos películas de la era media, o sea, antes del Estado moderno, cuando no existían de pronto las constituciones, la democracia, sabíamos que el poder estaba en manos o de la iglesia o el poder estaba en manos del monarca. ¿Y por qué estaba en manos de ellos? Porque habían unas creencias, unas ideas que todos aprobaban. Antes se creía de que hay personas de sangre azul o antes se creía que, que como esa persona es un representante de Dios, él tenía derecho a decidir por todos y teníamos que cumplir tal cual como ellos dijeran las cosas. Entonces, con la Ilustración, con la Revolución Francesa y con los cambios que tuvo la sociedad, pues se llegó a un estado de alguna manera moderno, donde el poder dejó de estar en manos de esas figuras, sean religiosas, sean figuras monárquicas, y pasó a estar en manos del pueblo. Entonces, cuando nos hablamos en manos del pueblo es porque surge la democracia. La palabra democracia significa demo de pueblo y gracia de poder, poder del pueblo. Entonces, ese poder se dividió en ramas. Hay 3 ramas del poder. Está la rama, pues ustedes ya lo van a repasar para hacer estas pruebas.
la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. De hecho, Montesquieu, que propuso esto un poco, decía que se parecía un poco al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, una rama que hace las leyes, que vendría siendo la rama legislativa, una rama que vendría siendo la rama legislativa, que vendría siendo Dios. Tenemos una rama que hace cumplir las leyes, que es el poder ejecutivo, el Hijo, y una rama que soluciona los conflictos, que venía siendo la rama judicial, y en la analogía que hace Montesquieu vendría siendo el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tenemos estas tres ramas del poder y se dividió precisamente por eso. Si ustedes se ponen a pensar, ¿por qué se dividió el poder? Porque antes el poder estaba concentrado. Entonces, antes el poder estaba en manos de una persona y esa misma persona hacía las leyes y decía si se hacían o no se cumplían. Entonces, por ejemplo, hoy podía amanecer, todo el mundo se coloca gorra azul y todo el mundo tenía que colocarse gorra azul sin más allá ni más acá, porque él lo decía, el rey, por decirlo de alguna manera. Entonces, la división de del poder permite de que haya frenos y contrapesos, es decir, que no se vuelva a esos estados donde, o a esa situación donde haya concentración de poder, porque la concentración de poder no trae cosas positivas, trae cosas más bien negativas, de que las personas se sobrelimitan de lo que pueden hacer. Entonces, esa sería un poquito cómo surge el Estado moderno, porque cambió la forma de ver el mundo y esa forma de ver el mundo cambió, pero a través de muchas luchas, o sea, no fue fácil ni gratis. Eso fue el costo de muchas vidas, de muchos cambios y no fue rápido, fue un proceso lento, hasta que cada estado fue creando su constitución donde queda declarado cómo iba a dividir esas ramas del poder. Luego tenemos palabras claves que nos debemos ir como la Revolución Francesa, pues vino la Declaración de los Derechos Humanos, o sea, el ser humano comenzó a decir, yo tengo derechos. Y es que cuando estábamos antes de las revoluciones, antes de todo este cambio, pues, ¿qué pasaba? Que las personas se sentían vulnerables y no sabían que por el solo hecho de ser personas tenían derechos. Entonces, nacen los derechos humanos, nacen también los deberes de los ciudadanos con las leyes que se crean precisamente para garantizar una convivencia pacífica, para evitar anarquía. Nace la Constitución Política pues, de Colombia, como lo decía Lina, nuestra Constitución Política ha venido evolucionando. Actualmente la vigente es la de 1991, que es la que establece las normas y los principios básicos de cómo está conformado nuestro país. Y tenemos también pues, los sistemas de justicia, los mecanismos de participación ciudadana. Denme un minuto. Denme un segundo que estoy acomodando aquí el internet. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos estos conceptos, como los están viendo en pantalla, que nos permiten como reflexionar de todo lo que trajo el cambio, ¿no? El cambio trajo, como que vinculó palabras nuevas a las mentes de la persona y nos hace pensar en derechos, en deberes, en constitución, y todo eso debemos tenerlo presente en el ejercicio que vamos a hacer. Ahora, la profe Lina, que está aquí conectada, para ir como interactuando con ustedes hasta el momento ha sido como muy de recordar la capacitación, muy de reflexionar, pero ya vamos a comenzar a interactuar con ustedes. Entonces la profe Lina ya pues, ay, creo que se estaba compartiendo mi pantalla. ¿Se estaba compartiendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí. Sí, profe, tus Sí. diapositivas se estaban compartiendo y Dale, no sé si entonces, ya
puedan de pronto ver un cuadro que tengo y que estoy proyectando. Sí, sí, profe, ya se ve. Ok, profe. como decía la profe Oriana, recordando apenas esos temas o esa temática que se va a encontrar en cada una de las preguntas que contienen las competencias ciudadanas, y haciendo ese recorderis, nosotros vamos a encontrar en pantalla un cuadro diagnóstico para que entonces haya la participación de algunos de ustedes. Vamos a tener 3 grupos de competencias: convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, y la pluralidad de identidad y valoración de las diferentes temáticas que nosotros vamos a encontrar a partir de la Constitución. Ahora, cada estudiante va a detectar respecto a cada tema, a cada grupo de competencias, a identificar un problema y cuáles son las situaciones que se presentan para cada uno de los problemas. Como por ejemplo, la profesora Oriana hablaba ahorita cuando nosotros, que somos un Estado democrático, el cual nosotros por medio del mecanismo de participación ciudadana, el voto, elegimos nuestros representantes. Un problema detectado, por ejemplo, en el grupo de competencias de participación y responsabilidad democrática, elección de nuestros representantes. Ese podría ser un problema detectado. ¿Y cuáles situaciones están representadas? Digamos, un ejemplo, que no escogemos los representantes adecuados, toda vez que no nos representan con eficacia. Ese puede ser una situación que se puede presentar. Entonces, cada uno de ustedes, de acuerdo, escoge un grupo de competencias, da el problema detectado y pone la situación que se presenta respecto a ese problema. Quien quiera iniciar, por favor, vamos levantando la mano en Teams. ¿Sí están mirando lo que hay en pantalla? ¿Lo que está proyectado en pantalla? Sí, sí, profe. Sí. Gracias. De pronto a mí no, yo no lo puedo ver, Lina, porque de pronto mi conexión está como débil. Acá en la biblioteca, como se fue el internet, es de pronto por eso, porque a mí no me sale, pero bueno, chévere que a los chicos les sale, listo. Listo, vale, profe. Listo. Acá ya César nos levantó manito. César, danos tu Hola, profe. intervención. Hola, César, ¿cómo vas? Bien, bien. Bueno, profe, yo pienso que un problema detectado hablando sobre el tema de grupos de convivencia y paz es los intereses de pronto que no elegimos eh, por el bien del país, sino por el interés propio de nosotros. Un ejemplo, Individual. Ujú. exacto, algo que me llama mucho la atención y usted lo explicaba ahorita era el simple hecho de que las personas se mueven no por lo que decía antes, no por los mismos intereses del país, sino porque me beneficia a mí. Entonces yo digo que ahí está el primer problema. Entonces, cuando tú piensas por ti y no piensas por los demás, ya es una problemática, porque piensas por beneficio propio. Entonces, una de las Listo. situaciones es, ok. Ok, César, sí te entendí. Conjunto con la problemática que presentas, viene el grupo de convivencia y paz, conjunto también con la participación y la responsabilidad. No ser conscientes entonces al momento de realizar nuestro voto, y también una problemática es que plantea César, es el interés individual más no grupal. ¿Sí, César? ¿Nos confirma si es así? Sí, profe, así es. Sí, sí, Eh, señora, tal cual. gracias, César. ¿Quién más de los que estamos por acá conectados? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, O sea, la problemática tiene que ser basada en la institución.
La problemática, sí, como Estado y las situaciones que se nos presentan a raíz de mis acciones o también de las acciones o omisiones tanto del Estado como también de los ciudadanos. ¿Quién puede poner otra problemática y otra situación? Profe, yo. Michael, señor. Bueno, profe, yo me iría más por el tercer apartado de pluralidad, identidad y asertividad. Bueno, una de las problemáticas que siempre han habido es la discriminación, ya sea por las diferencias de cultura o género o forma de expresar, etc. Bien, ese es el problema detectado. Ajá, ese es el problema detectado. Muy bien. ¿Y las situaciones que se presentan a raíz de ese problema? Bueno, profe, ahí abarca pues comentarios despectivos o de pronto también personas de orígenes completamente diferentes. Vulneración de derechos. Sí, dificultades de pronto a veces hasta para uno expresarse libremente. Sin Vulneración de temor. derechos fundamentales. Exacto. Gracias, Michael, súper bien. ¿Alguien más que quiera intervenir? Khaled, manito Sí, profe, arriba. ¿Cuál tiempo, buenos Khaled? días. Dinos, Khaled. Bueno, en diferencias socioeconómicas y las situaciones que de pronto, no sé si me corriges aquí, no sé si está de marco, de pronto las situaciones que se presentan son la brecha de ingresos, por ejemplo, tensiones por los recursos, más, eh, exclusión más que todo y desigualdad de oportunidades. Ese como problemática detectado y las Sí. situaciones que se presentan. Uh-huh. O sea, la problemática es diferencia socioeconómica. Perfecto, sí. Y a raíz de Y ese problema, identificamos la, cuáles la, situaciones. sí, las situaciones son las que le estoy comentando. Exclusión, se podría decir, brecha de ingresos. Otra podría ser desigualdad de oportunidades también. Entonces, Desigualdad, perfecto. entonces ahí. Pero no me queda claro en qué, o sea, en qué competencia la puedo meter, ¿no? Convivencia y paz. Uno, ahí puede estar entre el grupo de competencia y paz, y dos, dentro de la pluralidad y identidad. Esa desigualdad de socioeconómica de que estás hablando. Ok, listo. Recordemos que algunos temas de participación y democrática están los mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, que encontramos nosotros el voto, el plebiscito, el cabildo abierto, el referendo. Son mecanismos de participación donde vemos que la ciudadanía está mayormente activa. Ya la convivencia, paz, pluralidad y todo tiene que ver más con todas esas garantías y toda esa estructura que tiene el Estado, y la cual como ciudadanos tenemos que tener conocimiento de cómo también se desarrolla para hacer valer pues precisamente todos esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y por supuesto saber también qué entidades, qué instituciones jurídicas nos garantizan y nos protegen dichos derechos, valga la redundancia, que tenemos contemplados entonces en esa carta política. Profe Ori, no sé si vas a hacer. Sí, claro, estaba escuchando atentamente y pues bueno, para ir redondeando un poco este ejercicio y pasar a las preguntas que ya nos van a permitir no solo nosotros imaginarnos estas problemáticas, sino ver qué propuestas nos va a traer el IFES con
con los ejemplos que nos va a querer como recordar de que existen en la sociedad y que nosotros como ciudadanos estamos en todo el deber de estar en una constante reflexión de cómo podemos solucionarlo. Entonces, yo creo que ha sido muy apropiado que ustedes primero piensen en problemáticas, porque al no de pronto no acordarse de tantas, es un diagnóstico para darnos cuenta de que no las tenemos tan presentes, de que las realidades a veces solo nos preocupan cuando nos pasan. Cuando me toca a mí, es que de pronto digo, anda, ese es un problema cuando vemos un tema de salud que no funciona la EPS. Cuando me toca a mí, cuando a uno le toca de pronto ser parte del conflicto armado, la destitución, todo lo que pasa, entonces cuando nos preocupamos por esa realidad. Entonces yo quiero cerrar con una reflexión, y es que ahora que estuvieron pensando en problemáticas, se dieron cuenta como que no había muchas, porque afortunadamente, y Dios permita así, nosotros tenemos una condición muy favorable, tenemos de alguna manera, frente a otras personas, estamos en una situación por decir así, de garantías de derechos. Pero hay muchas personas, chicos, que son invisibles para el Estado. Muchas personas que son olvidados, niñas que no tienen derechos, que son parte de la trata de seres humanos, que violan sus derechos, y no solo sus derechos, su vida en general. Entonces, no esperemos que nos toquen las puertas los problemas para preocuparnos por ellos. Pensemos como ciudadanos responsables para que evitemos que en el futuro ni nosotros ni nuestra familia sean parte de esta problemática. Entonces, con esa reflexión cierro, y profe Lina, le doy toda la palabra y la potestad para que continúe en este espacio y podamos llevar a feliz término esta capacitación, este espacio de reflexión con todos ustedes. Profe Ori, muchas gracias. Ok, como dijo la profesora Oriana, vamos a continuar con unas preguntas que las ha diseñado precisamente el ICFEX, son de Saber Pro. No sé, Khaled, ¿quieres hacer alguna pregunta? No la vas a, Ok. no, disculpe, ya la bajo. Entonces, no, tranquilo. Entonces son preguntas que están diseñadas para iniciar todo este proceso y este estudio de las pruebas Saber Pro en competencia ciudadana. Vamos, no sé si ya puedan ver la proyección en pantalla. Sí, profe, La pregunta que dice, un estudio reveló, para que por favor entonces la leamos, la analicemos y señalemos cuál puede ser la respuesta correcta. Y entre todos vamos a socializar el por qué sí o el por qué no. Entonces comencemos a leerla, por favor. Listo, profe. listo, Dana, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer la pregunta? Bien. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de este estudio, varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas que ejercían violencia contra las mujeres.
Ante esta petición, un funcionario del gobierno señaló que el estudio no era confiable porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia que ¿Cuál es la respuesta? la D, ¿Y se por qué, minimice la Ana? responsabilidad, porque al leer decir que se necesita una justificación, obviamente abre pie a que de pronto se le quite responsabilidad al agresor porque considera que pudo haber una justificación ante la agresión cuando eso no se debería justificar de ninguna manera. Hacia la acción que cometió el agresor, sí, señora. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Una, Luis, Luis de Alma, una respuesta, o cuál es la respuesta que marcaste en la pregunta número 6. Nicole, Profe, bueno, como ahí dice consecuencia, tener como consecuencia, yo estaba entre la A y la D, sí, porque, o sea, se está diciendo, la información presentada, la afirmación del funcionario podría tener como consecuencia, o sea, está como en contra de lo que están diciendo los que realizaron el estudio. Entonces, si revelaron que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física, están como dudando de esos de estudios que esos estudios. realizaron. Sí. Ok, pero la pregunta es, la pregunta no es en base a la investigación, sino en base a ejercer esas agresiones en contra de quién, en contra del grupo que es las mujeres. En este caso, la respuesta era la D, Sí. la D. Ok. Siguiente pregunta. Listo, ¿quién puede leer la pregunta? Nicole, ayúdanos leyendo la pregunta, por favor. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cierre de grandes sectores residenciales que agrupen varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos. A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses podrían entrar en conflicto? Michael, Profe, yo considero que es como la B. ¿por qué?
porque pues si bien que cerrar todas esas calles, todas esas cuadras, no sé, va a proporcionar seguridad a los residentes de esos conjuntos. Pero ¿qué pasa? Que los que nos transportamos bueno, en los transportes públicos, al cerrar todo eso se va a congestionar horrible y va a ser fatal. ¿Quién más? ¿Quién tiene una respuesta diferente? A ver a quién tenemos por acá. Daiset. O Francisco Javier. Buenas. Hola, Buena, Francisco. profe. Yo estoy entre la C. ¿Por qué? Bueno, dice que cuáles son los conflictos de intereses y pues ahí está, pues, como dice la respuesta de la C, son los beneficios particulares de los residentes de los espacios públicos y demás, cómo van a usar, quién va a ingresar, quién no. Y el interés del gobierno por asegurar esa comunidad para que no se sigan presentando esos robos Ok. o alta inseguridad. Bueno, la C no puede ser porque el Estado mismo está haciendo la propuesta. Entonces no va a tener ningún conflicto con los residentes porque él mismo está generando la propuesta. En este caso era la B porque adicional, o sea, ahí va a entrar uno, el conflicto con los residentes, que sí van a verse protegidos, pero ¿qué pasa con los demás habitantes que tienen que acceder a dichas vías o a dichos espacios? Puede que yo no viva en ese barrio, pero sí tengo que utilizar la vía para llegar al barrio siguiente. Ahí sí va a haber conflicto, mientras que la C está hablando que entre los mismos residentes y el gobierno, pero sí es el gobierno el que está haciendo la propuesta. Entonces no es lógico que entre ellos mismos exista este conflicto porque entre ellos es el gobierno el que propone, el que hace la propuesta a los residentes. Entonces no cabe la C para realizar. Octava. ¿Quién nos puede colaborar con la lectura de la octava? Por favor. A raíz de la autocensura de varios medios europeos acerca de temas de religión, en 2005 un periódico danés le pidió a varios caricaturistas expresar sus impresiones y sentimientos sobre el Islam. Como resultado, el periódico publicó 12
caricaturas sobre Mahoma, los cuales despertaron la rabia de muchos musulmanes que protestaron por este hecho. En esta situación, ¿qué aspectos están en conflicto? ¿Cuál es la respuesta? Profe, yo puse o sea, yo me imagino que es la en mi, ajá, no, uno aquí autorrespondiendo a la, Por ejemplo, Profe, yo creería que es la C. o esta sea, sí, pregunta es tiene, la entre la C y la A. esta pregunta tiene varios Igual. aspectos. Uno, tenemos que conocer dónde ese periódico danés, ¿de dónde es? Exacto, eso es lo que estaba pensando. Acá es donde uno tiene que tener, donde se habla entonces de esa cultura general que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, nos están hablando de un periódico danés. ¿Alguien sabe de dónde es ese periódico danés? Por lo menos de qué continente. No. Europeo. Bueno, la Es mayoría europeo dijo no. y Bueno, varios sí lo conocen, como muchos no se tiene ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, uno, muchos puntos de vista o de conocimiento o por lo menos de cultura general. Listo, teniendo en cuenta, ya sabemos que por lo menos nos están hablando de países o de un país europeo, ¿verdad? Europeo. ¿Qué más? Entonces, entre la respuesta correcta, ¿cuál puede ser? La B. La B dice la democracia de los países europeos industrializados o teocracia. Acá también tenemos ya que tener en cuenta otro término, teocracia, de algunos países del Oriente. ¿Quién dijo la C? Porque alguien lo mencionó. Yo creería Yo en mi también. opinión que es esa, pero no sé. La libertad, pero ¿por qué? La libertad de expresión de los caricaturistas y las creencias religiosas de un grupo de personas. Porque en la lectura dice que el periódico danés le pidió a varios caricaturistas expresar sus impresiones y sentimientos sobre el Islam. Entonces ahí se Listo, están hasta ahí como, todo bien. Libertad de expresión de los exacto, caricaturistas. Por un grupo de personas sobre las creencias ajá, religiosas. Exactamente, esa es la C. La C. la C. Esa expresión entra en conflicto, ahí precisamente entra en conflicto dos derechos fundamentales. Uno, la expresión, la libertad de expresión, y dos, el libre albedrío. Por eso también ese conocimiento que nosotros, como lo dijo la profesora Ariana, tenemos que tener de la constitución política. Entonces, el que puso cuidado en primer semestre a la asignatura, identifica, digamos, varios aspectos. Uno, como esa parte o ese título de derechos y deberes. En la otra parte que es la estructura del Estado, que era lo que nos comentaba la profe Oriana respecto a las ramas del poder público, las diferentes instituciones que tenemos para garantizar esos derechos y deberes, como son la Contraloría, la Procuraduría, las personerías, las mismas alcaldías y gobernaciones desde sus diferentes dependencias, como las secretarías de educación, las secretarías de salud, las secretarías de Hacienda y demás. Entonces, ¿cuál es de pronto el consejo que deja, digamos, este taller de competencias ciudadanas? Es el consejo a tomarnos el tiempo también, uno, de analizar esa carta política o esa constitución que nosotros tenemos, que ya al analizarla, no solamente por el hecho de llegar de- a las pruebas saber pro y tener la constitución de memoria, sino también a raíz de ese estudio de la constitución, también analizar las posibles posturas de crítica, como también las posibles soluciones que nosotros vamos a tener en los diferentes problemas o conflictos que se nos presenten en nuestro diario vivir o en nuestra vida cotidiana.
Entonces, nos deja entonces todo esto, dos ayudas o dos herramientas. Uno para la academia, para nuestra carrera, para nuestras pruebas que se nos van a presentar, TIT y Saber Pro, pero también para tener una postura crítica, para tener un conocimiento y para que nosotros mismos también podamos ser posibles conciliadores o posibles defensores o posibles instrumentos para nosotros garantizar también que se cumplan tanto nuestros derechos como también los derechos de los que nosotros nos competen, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro ámbito laboral y demás. No sé si alguien tiene de pronto alguna pregunta al respecto. Profe, bueno, es que mi duda, yo no sé, lo que pasa es que a mí me da miedo, temor. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que a mí me pasa, que yo siempre tengo dos respuestas y no Sí, sé cuál colocar. Entonces, no sé en qué estoy fallando yo, porque es que siempre tengo las dos respuestas, una que es la que es buena y la otra que es la que se le acerca. Pero en realidad siempre escojo la que se le acerca, no la que la se le... correcta. Sí, Bueno, exacto. por lo general, en las preguntas de competencia ciudadana está la respuesta porque bueno, yo entiendo que hay varias competencias, como por ejemplo, lectura crítica, pero lectura crítica es ya más dar el punto de vista personal o la conclusión que nosotros tenemos respecto al texto que vamos a leer. En competencia ciudadana está el texto, pero usted, permítanme, voy a poner, se me salió, acá. Yo siempre le digo a los estudiantes, porque de hecho muchas de las preguntas tipo Saber Pro yo las hago en mis exámenes de legislaciones o de Constitución y Democracia. ¿Yo qué les recomiendo? Uno, por supuesto, tiene que haber, ¿está proyectándose en la pantalla? Sí, profe. Por supuesto, primero hay que leer el texto y leerlo no solo una vez. O sea, claro está también que esto es importante que nosotros tengamos una buena lectura y sea también, tengamos una lectura rápida, que yo creo que ya pues a este nivel de universidad nosotros lo podemos realizar. Primero, analizar, leer muy bien el texto, pero lo segundo siempre va a ser esta partecita, la pregunta como tal, porque es que hay aspectos, por ejemplo, acá en esta pregunta, en esta situación, ¿qué aspecto entra en conflicto? ¿Usted qué palabra va a resaltar en esta pregunta? Conflicto. Ajá, el Conflicto, es conflicto. decir, que haya diferencias o haya contradicciones. Lo que hablábamos en la Profe, pregunta, yo voy a hablar algo bueno, listo, dame sobre un eso. momento. Lo que Profe, hablábamos o en la... sea, iba a Finalizo acá la decir algo. conclusión y ya te Sí. digo. Por ejemplo, en la que hablábamos de los robos. Acá, al momento de leer la pregunta que se nos estaba haciendo, también teníamos que resaltar lo que realmente nos estaban preguntando, que era conflicto, ¿verdad? Por eso, cuando la persona que participó decía que la sé, veíamos, pero ¿por qué conflicto si es el mismo gobierno el que está presentando la propuesta? No puede el mismo gobierno tener dificultad con los residentes, ahí no hay ningún conflicto. Mientras que acá sí, acá ya, los residentes que buscaban su seguridad y los demás habitantes, ellos sí podrían entrar en conflicto, los otros habitantes que igualmente tenían que tener acceso a la vida. Entonces, lo que yo siempre les recomiendo es, tómese el tiempo para realmente mirar qué le están preguntando. Por ejemplo, acá, ¿cuál podría ser un efecto? Entonces, nosotros tenemos que mirar lo que realmente se está preguntando. Acá es un efecto. En otras preguntas, acá, ¿cuál de los siguientes? Bueno, este también es de conflicto. Acá, ¿cuál es el argumento que está a favor? Entonces, sí van a ver
los otros que no, algo contraría, que algo está mal. Acá está diciendo solamente el que está a favor. No sé quién quería hablar. Ya no, profe, o Dana. sea, era sobre la misma pregunta, la 8 fue la última que dimos. Ok, señora. Que un ejemplo, la pregunta A no podría ser porque el problema como tal no es la caricatura que trata temas religiosos, o sea, como tal, ese no era el problema, entonces también hay que tener en cuenta como un poquito eso, como tener esa comprensión de pronto ponerse en el lugar, como qué pensaría yo, o sea, si me pasa eso, Sí, y también es una manera de pronto de tener la respuesta más clara, o sea, como que cuál realmente es el problema. Entonces, en el caso de la C, es las creencias religiosas del grupo de personas. O sea, es a ponerse ellos les también, ofendió, es por esa razón. claro, y ponerse también en la situación de las dos partes. Exacto. ¿Qué pasa si estoy como de pronto, como ciudadano tal vez vulnerado o violentado del problema? ¿Y qué pasa de pronto con la institución que está interviniendo? Sea, llámese policía, llámese tránsito, llámese, ¿sí? Entonces también ponerse en las dos posturas y analizar el criterio de las dos, pero también la respuesta, eso está bien, o sea, el apunte de Dana está perfecto, pero también siempre tener en cuenta qué realmente a mí me están preguntando, porque muchas veces nos ponemos es a leer de rapidez el texto, pero ni siquiera nos detenemos a pensar qué es lo que a mí sí realmente me están preguntando, cuál es el punto de la pregunta. Entonces es importante sí siempre tener claro la pregunta y resaltar esa palabra clave que se está haciendo en dicha pregunta. No sé si alguien más tiene. Gracias, profe. Nicole, con gusto. Muchísimas gracias, profesora Lina, profesora Oriana, por su valiosa orientación en este espacio. Profe María, no señora, con gusto. No sé si espero de pronto con la profesora Oriana haber colaborado en algunas de las dificultades o dudas e inquietudes que los estudiantes tienen al respecto de dicha competencia. Todo súper bien, muy, muy valioso, profe. Excelentes ejercicios. Muchísimas gracias, de verdad. Ok, que tengan un feliz día. Gracias por la participación. Dale, Gracias. chao, profe. Hasta luego, que pase Hasta buen luego, día. provecho. César. Chao, Chao, Caleb. que esté bien. Chao, Dana. Hilary. Chao, Michael. Chao, profe. Gracias. Nos vemos en la noche. Hasta luego a todos. Si hay clase hoy, profe. Chao, Sí, sí hay Neno, clase. Oriana. Bueno, profe, nos vemos. Chao, Lisette. Que les vaya bien. Chao, Nicole. Chao, profe.